Millonario llevaba a su prometida a casa hasta que vio a su exesposa cruzando la calle, el rugido y el silencio. El sonido de $40,000 rugiendo entre las piernas de un hombre tiene el poder de borrar la conciencia, pero nunca es lo suficientemente fuerte para silenciar el pasado cuando éste decide cruzarse en tu camino justo en un semáforo en rojo. El asfalto de la avenida Reforma brillaba como un espejo líquido bajo el sol del atardecer. Esa hora dorada donde la ciudad parece hecha de oro y promesas rotas. Rodrigo Valdepeñas aceleró su Ducati Panigale roja, sintiendo la vibración del motor subir por sus brazos hasta el pecho. Era una bestia de ingeniería italiana, una máquina diseñada para que el mundo se convirtiera en un borrón de colores irrelevantes a su paso. Rodrigo amaba esa velocidad. Era lo único que lograba callar el ruido estático que llevaba en la cabeza desde hacía 3 años. «Rodrigo, por el amor de Dios». El grito agudo de Carla atravesó el casco, rompiendo la burbuja de adrenalina. Ella iba en el asiento trasero aferrada a su cintura con uñas de manicura perfecta, pero su voz destilaba puro veneno. «¡Frena ya! Ese maldito coche casi nos roza. Eres un irresponsable». Rodrigo apretó la mandíbula, sintiendo cómo los músculos de su cuello se tensaban bajo el cuello almidonado de su camisa de diseñador. Carla Visconti, su prometida, tenía el don de convertir un paseo al atardecer en una lista de quejas interminable. Ella era hermosa, sí, con esa belleza de portada de revista que se compra en clínicas y boutiques, pero su alma parecía estar hecha de cristal frío, bonita de mirar, cortante al tacto. El semáforo en la intersección principal cambió a un rojo agresivo. Rodrigo tuvo que frenar de golpe. La suspensión de la moto se hundió y se estabilizó con elegancia. El calor del motor subía en ondas, distorsionando el aire. A su alrededor, el tráfico de la hora punta era una sinfonía de claxones y motores impacientes. Pero fue entonces, en ese instante de inmovilidad forzada, cuando el tiempo pareció detenerse por completo. A su derecha, en la acera, la multitud de oficinistas y turistas se movía como un río gris. Pero había una figura que caminaba a un ritmo diferente, un ritmo lento, pesado, digno. Rodrigo giró la cabeza buscando distraerse de los gritos de Carla, que ahora le golpeaba el hombro, recriminándole la maniobra de frenado. Sus ojos, protegidos por la visera ahumada del casco, barrieron la acera y se clavaron en ella. El mundo se quedó mudo. El sonido del tráfico desapareció. Era una mujer rubia. Su cabello, que antes brillaba como el sol de mediodía, ahora estaba recogido en una coleta baja, un tanto desordenada, con mechones sueltos cayendo sobre un rostro que Rodrigo conocía mejor que las palmas de sus propias manos. Llevaba un cardigan de punto grueso, de un color beige desgastado que le quedaba grande, como si quisiera esconderse dentro de él. No había joyas en sus manos, no había el bolso de marca que él solía regalarle en sus cumpleaños. Pero lo que hizo que el corazón de Rodrigo dejara de latir por 2 segundos completos no fue su ropa humilde, fue lo que llevaba contra su pecho, un portabebés de tela simple, atado con nudos firmes a su espalda y cintura, y dentro, asomando apenas, se veían 2 cabecitas idénticas cubiertas con gorritos de lana blanca. 2 bebés, gemelos. Dormían profundamente, ajenos al caos de la ciudad, mecidos por el paso cansado pero firme de su madre. «Oye, te estoy hablando». Carla gritó de nuevo, notando que la atención de su prometido se había desviado hacia la gente común de la calle. «¿Qué tanto miras? Arranca, que se va a poner en verde». Rodrigo no podía moverse. Sus manos estaban congeladas en el manillar. Era Elena Sotomayor, su exesposa. La mujer a la que había sacado de su vida hacía 3 años,
con un cheque de liquidación y una maleta en la puerta, convencido de que ella era un ancla que le impedía navegar hacia el éxito empresarial. La veía caminar con una expresión estoica, mirando al frente, con esa barbilla ligeramente levantada que él recordaba. Pero había algo nuevo en su rostro, una fatiga profunda, esas ojeras oscuras que ni la luz dorada del atardecer podía ocultar. Caminaba con cuidado, protegiendo con sus brazos la carga preciosa que llevaba pegada al corazón. «¡Oh, por favor!», exclamó Carla, levantándose la visera de su propio casco para tener mejor visión. «¿Es en serio, Rodrigo? ¿Te has quedado embobado mirando a esa mujer? ¡Mírala! ¡Estorba a todo el mundo!». Carla señaló con un dedo acusador su anillo de compromiso de 5 quilates destellando con arrogancia bajo el sol. «Oiga, señora», gritó Carla, su voz resonando por encima del ruido de los motores. «Sí, usted, la de los trapos viejos. Apártese del borde o camine más rápido. Da mala imagen a la calle». Elena se detuvo. No por el insulto, sino porque el semáforo de peatones estaba en rojo. Giró la cabeza lentamente hacia la fuente de los gritos. Sus ojos se encontraron primero con la mujer furiosa en la moto de lujo, y luego, inevitablemente, se deslizaron hacia el hombre que conducía. Rodrigo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. A través de la visera, él la veía perfectamente. Vio cómo los ojos de Elena se abrían ligeramente, no con miedo, sino con un reconocimiento doloroso. Vio cómo su mirada bajó instintivamente hacia los bebés en su pecho, un gesto de leona protegiendo a sus crías, y luego volvió a subir para clavarse en él con una intensidad que lo quemó más que el motor de la Ducati. Eran las mismas pupilas color miel que él había besado 1000 veces. Pero ahora estaban vacías de él. «¿Quién es esa mugrosa?», preguntó Carla con desdén, golpeando el casco de Rodrigo. «Vámonos, Rodrigo. El olor a pobreza me marea». En ese momento, algo se rompió dentro de la perfecta armadura del millonario. La imagen de Elena, cargando el peso doble de 2 niños y la dignidad de una reina destronada, contrastaba tan violentamente con la frivolidad chillona de Carla a su espalda, que Rodrigo sintió náuseas. Sin decir una palabra, Rodrigo hizo lo impensable. No aceleró, giró la llave. El motor de la Ducati murió al instante. El silencio repentino fue ensordecedor. «¿Qué haces?», chilló Carla incrédula. «Rodrigo, el semáforo está en verde. Los coches están pitando». Rodrigo se quitó el casco lentamente, dejando que el aire de la tarde golpeara su cara sudorosa. Sus ojos no se apartaban de Elena, quien seguía parada en la esquina, inmóvil como una estatua de sal. «¡Bájate!», murmuró Rodrigo con la voz ronca. «¿Qué?». Carla parpadeó, atónita. «¡Que te bajes de la maldita moto, Carla!», rugió él, con una fuerza que hizo que su prometida diera un respingo. Los conductores detrás de ellos comenzaron a tocar el claxon furiosamente, pero a Rodrigo no le importaba si el mundo entero ardía en ese momento. Solo le importaba la mujer del cardigan beige y los 2 bultos pequeños que respiraban contra su pecho. La humillación pública. Elena no corrió. Esa fue la primera lección que Rodrigo recibió en ese instante. La dignidad no huye. Mientras él luchaba por equilibrar la pesada motocicleta y poner el soporte lateral en medio del tráfico que lo insultaba, ella permaneció allí, en la acera, ajustando con una suavidad infinita la manta que cubría la cabeza de uno de los bebés. Su calma era un muro contra el que chocaba la histeria de Carla. Rodrigo bajó de la moto, sus botas de cuero italiano golpeando el asfalto con urgencia. Se sentía ridículo en su traje azul marino, hecho a medida, un disfraz de príncipe exitoso que de repente le apretaba demasiado. «Rodrigo, esto es inaceptable». Carla se había bajado, roja de ira, y lo seguía dando taconazos.
Si das un paso más hacia esa mujer, te juro que cancelo la cena de prueba. Me estás humillando delante de toda esta gente. Él la ignoró. Saltó el bordillo de la acera y quedó a 2 metros de Elena. De cerca, el paso del tiempo era más evidente. Había líneas finas alrededor de sus ojos que no estaban allí 3 años atrás. Sus manos, que antes eran suaves y cuidadas con cremas importadas, ahora se veían secas, con las uñas cortas y limpias. Manos de alguien que trabaja con agua y jabón, manos que friegan, que limpian, que construyen. Elena. Su nombre salió de su boca como un suspiro oxidado. Ella lo miró de arriba abajo. No había odio en su expresión, lo cual fue devastador para él. El odio implica pasión. Lo que había en los ojos de Elena era una indiferencia geológica, como si él fuera una piedra con la que se había tropezado y que ya no importaba. «Rodrigo», respondió ella. Su voz era tranquila, pero firme, con ese tono bajo que usaba para no despertar a los niños. «Yo te vi desde la moto. No sabía que estabas en la ciudad». Rodrigo tartamudeó, algo inaudito en el hombre que cerraba tratos millonarios sin pestañear. «¿Qué haces aquí? ¿Caminando? ¿Dónde está tu coche?» Elena esbozó una media sonrisa amarga, casi imperceptible. «La ciudad es grande, Rodrigo. Cabemos todos, incluso los que caminamos». Carla llegó a su lado, jadeando, y miró a Elena con una mezcla de asco y curiosidad morbosa. Luego miró a los bebés. «¿Es ella?», preguntó Carla con un tono burlón, cruzándose de brazos. «¿Esta es la famosa exesposa de la que nunca hablas?» «Vaya, me imaginaba algo más sofisticado». «¿Y esos niños? Dios mío, no tienes dinero para una niñera. Llevarlos así colgados parece de tribus». Rodrigo sintió la sangre hervirle. «¡Cállate, Carla!», le espetó, girándose hacia ella con furia. «Vete a la moto y espérame allí». Elena ni se inmutó ante los insultos de Carla. Simplemente acarició la espalda del bebé que dormía en su lado izquierdo, calmándolo ante el ruido. «Veo que sigues teniendo buen gusto para la ropa, Rodrigo», dijo Elena suavemente, mirando el traje de él. «Pero tu gusto para las compañías ha empeorado notablemente». Rodrigo sintió el golpe. Intentó recuperar el control de la situación de la única forma que sabía hacerlo ahora, con poder. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un clip de billetes de plata. Había dólares. Muchos. Quizás 2.000 o 3.000 dólares en efectivo que llevaba para gastos triviales de la noche. «Elena, por favor, no tienes que vivir así», dijo él, con una voz que intentaba ser benevolente pero sonaba condescendiente. «Mira cómo estás, caminando con 2 niños a cuestas. Es peligroso. Toma esto». Extendió el fajo de billetes hacia ella. El dinero brillaba bajo el sol del atardecer, un símbolo verde de todo lo que él creía que solucionaba la vida. «Toma el dinero. Cómprate algo. Toma un taxi, por favor. No quiero verte así. Me hace sentir». «¿Te hace sentir qué?», lo interrumpió Elena. Su voz se endureció por primera vez, cortante como un diamante. «Culpable, avergonzado, responsable», mintió él. O quizás era una verdad a medias. Elena miró el dinero, luego miró a Rodrigo a los ojos. Con un movimiento lento, casi elegante, levantó su mano derecha. Rodrigo pensó que iba a tomar el dinero. Carla soltó un bufido de desprecio, esperando ver a la pobretona aceptar la limosna. Pero Elena no tocó los billetes. Con su dedo índice empujó suavemente la mano de Rodrigo hacia atrás, alejando el dinero de ella y de sus hijos. «Guárdatelo, Rodrigo», dijo ella, con una dignidad que hizo que Rodrigo se sintiera diminuto. «Mis hijos no comen papel. Comen del trabajo de su madre, comen dignidad, comen amor y comen paz, cosas que tú no puedes comprar en ninguna tienda por mucho que brille tu tarjeta de crédito. Elena, no seas orgullosa, son niños». «Exacto, son niños.
susurró ella, inclinándose un poco hacia él, bajando la voz para que solo él la escuchara, creando una intimidad repentina y aterradora. Y lo único que necesitan es a alguien que esté presente. Tú elegiste tu camino, Rodrigo. Elegiste tus motos, tus trajes y tus mujeres que gritan en los semáforos. Nosotros estamos bien. El semáforo de peatones cambió a verde. La multitud comenzó a moverse alrededor de ellos. Adiós, Rodrigo. Espero que encuentres lo que sea que estás buscando tan desesperadamente, dijo Elena. Se giró con una fluidez sorprendente a pesar del peso que cargaba y comenzó a caminar, mezclándose con la gente, desapareciendo en el río de personas. Rodrigo se quedó allí, en medio de la acera, con el fajo de billetes aún en la mano, sintiéndose el hombre más pobre del mundo. ¿Ya terminaste tu show de caridad?, preguntó Carla, limándose una uña imaginaria. Increíble que rechazara el dinero. Seguro que es una estrategia para pedirte más luego. Vamos, Rodrigo, la cata de vinos empieza en 20 minutos y necesito una copa urgentemente. Rodrigo miró el dinero en su mano. Le dieron ganas de tirarlo a la alcantarilla. Miró la espalda de Elena alejándose, la forma en que su cuerpo se curvaba ligeramente para proteger a esos dos niños. Una duda terrible, fría y oscura, comenzó a formarse en su estómago. Esos niños tenían el cabello rubio ceniza, igual que el suyo cuando era pequeño. ¿Rodrigo?, insistió Carla tirando de su manga. Rodrigo se soltó bruscamente. «Toma un Uber, Carla», dijo seco sin mirarla. «¿Qué? ¿Estás loco?» «Que te largues», gritó asustando a un transeúnte. Tengo que verificar algo». Sin esperar respuesta, Rodrigo corrió hacia la moto, pero no para irse. Sacó su teléfono y comenzó a caminar rápido, siguiendo a distancia la figura beige que se alejaba. El millonario que creía tenerlo todo, acababa de darse cuenta de que, posiblemente, había perdido lo único que importaba, y la curiosidad, mezclada con un terror antiguo, lo empujaba a seguirla hacia la parte de la ciudad donde las luces doradas no llegaban. La persecución del ego. Rodrigo Valdepeñas nunca había caminado tanto en los últimos 10 años, y mucho menos persiguiendo a una sombra por las arterias moribundas de la ciudad. Había dejado su Ducati de $40,000 aparcada en la acera de una zona comercial, confiando en que el sistema de seguridad satelital hiciera su trabajo, porque sus piernas le exigían moverse, correr, cazar la verdad que se le escapaba. Elena caminaba rápido. Era sorprendente la resistencia que tenía esa mujer. Rodrigo recordaba a una Elena diferente, la de hacía 3 años, aquella que se quejaba si tenía que caminar 2 bloques con tacones de aguja, porque el ballet parking tardaba demasiado. Esa Elena había muerto. La mujer a la que seguía ahora, a 50 metros de distancia, poseía una fuerza militar. Cargaba con casi 20 kilos de peso vivo entre los 2 bebés, más la pañalera cruzada al hombro, y sin embargo, su espalda no se doblaba. Caminaba con la urgencia de quien no tiene tiempo que perder, esquivando grietas en el pavimento y cruzando calles sin mirar los semáforos, guiada por un instinto de supervivencia que a Rodrigo le resultaba ajeno y aterrador. El teléfono de Rodrigo vibraba incesantemente en el bolsillo interior de su saco. Carla, prometida, parpadeaba en la pantalla una y otra vez. Mensajes de texto, llamadas, notas de voz. Él podía imaginar los gritos, las amenazas de cancelar la boda, el escándalo con el organizador de eventos, pero, por primera vez en su vida adulta, el caos de su mundo perfecto le parecía un ruido de fondo irrelevante, como el zumbido de una mosca. Apagó el celular sin mirarlo y lo deslizó de nuevo en el bolsillo. El silencio digital fue un alivio, pero dejó espacio para que los demonios de su cabeza comenzaran a gritar.
A medida que avanzaban, el paisaje urbano cambiaba drásticamente. Los rascacielos de cristal y acero de la zona financiera quedaron atrás, reemplazados por edificios bajos de ladrillo visto, negocios con rejas oxidadas y perros callejeros que rebuscaban en bolsas de basura rotas. El aire, antes impregnado de perfume caro y gasolina de alto octanaje, ahora olía a aceite quemado, fritanga y desesperanza. Rodrigo sentía las miradas de la gente clavarse en él. Un hombre con un traje de $3,000, sin corbata, caminando con botas de motociclista por el barrio de San Judas, era un faro de luz pidiendo a gritos ser asaltado. Pero su porte, esa arrogancia natural que le daba el dinero y la furia contenida en su mirada, mantenían a los curiosos a distancia. Elena se detuvo frente a una pequeña tienda de abarrotes, una de esas con la pintura descascarada y luces fluorescentes que parpadean como un corazón arrítmico. Rodrigo se ocultó tras un poste de luz lleno de pegatinas de cerrajeros y préstamos rápidos. La vio entrar. A través del cristal sucio, observó la escena con una fascinación morbosa. Vio a Elena dejar la pañalera en el suelo con un suspiro de alivio, masajearse brevemente el hombro derecho y luego acercarse al mostrador. No compró vino, ni quesos importados, ni ninguno de los caprichos que solían llenar su despensa cuando vivían juntos. Pidió leche, 2 cartones grandes, y un paquete de pañales sueltos. Rodrigo agudizó la vista, la vio abrir un pequeño monedero de tela, no sacó billetes, sacó monedas, empezó a contarlas sobre el mostrador de vidrio rayado, una a una. El tendero, un hombre mayor con cara de pocos amigos, esperaba impaciente, tamborileando los dedos. Rodrigo sintió una punzada física en el estómago, como si le hubieran dado un golpe seco. Esa mujer que había compartido su cama, que había organizado galas benéficas vestida de seda, ahora estaba contando centavos para comprar lo básico para sobrevivir. La humillación no era de ella, era de él. Él, que acababa de ofrecerle un fajo de billetes en la calle para calmar su propia conciencia, se daba cuenta ahora de lo insultante que había sido ese gesto. Elena no necesitaba su caridad. Necesitaba la justicia que él le había negado al echarla sin nada. Hubo un momento de tensión en la tienda. Aparentemente, las monedas no alcanzaban. Rodrigo vio cómo Elena dudaba, miraba los 2 cartones de leche y luego, con una resignación dolorosa, devolvía uno al tendero. Se quedó solo con uno. Prioridades. Sacrificio. Rodrigo dio un paso adelante, su mano yendo instintivamente a su billetera. Quería entrar, tirar un billete de $100 sobre el mostrador y gritarle al tendero que le diera toda la leche de la tienda. Quería ser el héroe. Pero se detuvo en seco. Recordó la mirada de ella en el semáforo. «Mis hijos no comen papel», le había dicho. Si entraba ahora y la salvaba con su dinero, solo confirmaría lo que ella pensaba de él, que creía que todo se arreglaba comprando cosas, que era incapaz de entender el valor del esfuerzo. Se tragó su orgullo, un trago amargo y rasposo, y volvió a las sombras. Elena salió de la tienda, cargando de nuevo a los bebés, la pañalera y ahora la bolsa con la leche. Parecía más pequeña bajo las luces amarillentas de la calle, más frágil, pero seguía caminando. Rodrigo la siguió, manteniendo la distancia, sintiéndose no como un millonario poderoso, sino como un fantasma que acecha una vida que ya no le pertenece, arrastrando la pesada cadena de sus propios errores. El choque con la realidad. La persecución terminó frente a un edificio de 4 pisos que parecía haber sobrevivido a un bombardeo, o, peor aún, al abandono total de la administración municipal. La fachada, alguna vez de un color crema optimista, ahora estaba cubierta de hollín y grafitis ilegibles. No había portero, ni vestíbulo de mármol, ni cámaras de seguridad.
solo una puerta de metal pesado que chirriaba como un lamento cada vez que alguien entraba o salía. Rodrigo se quedó en la acera de enfrente, oculto tras la carrocería de una camioneta vieja abandonada sobre ladrillos. Vio a Elena sacar un juego de llaves, luchar un poco con la cerradura atascada mientras equilibraba el peso de los niños y finalmente entrar. La puerta se cerró con un golpe metálico que resonó en el callejón vacío. El millonario miró hacia arriba, contó las ventanas. Una a una, las luces de los apartamentos se iban encendiendo o apagando. En el tercer piso, una ventana se iluminó con una luz tenue, cálida, pero débil. Vio la silueta de Elena pasar tras las cortinas finas y gastadas. Se quitó el portabebés. Rodrigo soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. Estaban a salvo, o al menos estaban dentro. Pero la curiosidad y esa duda corrosiva sobre la paternidad de los niños no le permitían marcharse. Tenía que ver, tenía que saber. Cruzó la calle, sintiendo el crujido de cristales rotos bajo sus botas. Empujó la puerta del edificio. Para su sorpresa y horror, la cerradura estaba rota. El seguro no había funcionado. Cualquiera podía entrar. La seguridad de su exmujer y esos niños dependía de una chapa defectuosa. El interior del edificio olía a humedad antigua, a repollo hervido y a lejía barata. No había ascensor, por supuesto. Rodrigo comenzó a subir las escaleras de hormigón desnudo. Cada paso resonaba en el hueco de la escalera, amplificando su intrusión. En el primer piso se escuchaba una discusión de pareja a través de una puerta fina como el papel. En el segundo, el sonido de una televisión a todo volumen. La vida allí se vivía encimada, sin secretos, sin privacidad. Era el polo opuesto a su ático insonorizado, donde el silencio costaba millones. Al llegar al tercer piso, su corazón latía con tanta fuerza que temía que Elena pudiera escucharlo desde dentro. Se acercó a la puerta 3B. La madera estaba despintada y había un número de metal torcido clavado en el centro. Rodrigo levantó la mano para tocar, sus nudillos a milímetros de la madera, pero se detuvo. ¿Qué le diría? «Hola, soy el exmarido que te abandonó. Vengo a ver si esos niños son míos para ver si me digno a ayudarlos». No, no podía hacer eso. Entonces escuchó una voz. «Ya estamos en casa, mis amores. Ya pasó el ruido feo de la calle». La voz de Elena se filtraba a través de la puerta, suave, dulce, maternal. Un tono que Rodrigo jamás había escuchado cuando estaban casados. Con él, ella siempre había sido correcta, elegante, un poco reservada. Esta mujer sonaba viva. Rodrigo se inclinó pegando la oreja a la puerta, sintiéndose como un criminal, un voyeur de su propia tragedia. «Sé que tienen hambre», continuó Elena. «Mamá va a preparar la leche ahora mismo. Lucas, no llores mi vida, que despiertas a Mateo». Lucas. Mateo. Los nombres golpearon a Rodrigo, nombres bíblicos, nombres fuertes. Él siempre había dicho que si tenía hijos quería nombres de emperadores romanos, César, Augusto. Elena había elegido nombres de apóstoles, de hombres humildes que cambiaron el mundo con fe, no con espadas. «Mira, mira quién está aquí», decía Elena, y Rodrigo pudo escuchar el sonido de unos pasos suaves, y luego el ruido de algo de madera arrastrándose. «Vamos a sentarnos en la mesa grande. Sí, ya sé que está vieja, pero es fuerte como nosotros». Rodrigo miró hacia la cerradura. Había un pequeño espacio, una holgura entre el marco y la puerta vieja, donde la madera se había contraído por los años. Era pequeño, pero suficiente si se acercaba lo bastante. La ética le gritaba que se fuera, que respetara su privacidad. El instinto le ordenaba mirar. Cerró un ojo y acercó el otro a la rendija. Lo que vio fue una imagen que se grabaría en su retina para siempre, superponiéndose a todas las obras de arte que tenía colgadas en su oficina.
El apartamento era minúsculo, un solo ambiente que servía de sala, cocina y dormitorio. Las paredes estaban limpias, pero desnudas, pintadas de un blanco que intentaba dar luz donde no la había. Y en el centro, bajo una bombilla solitaria que colgaba de un cable sin lámpara, estaba ella. Elena estaba sentada frente a una mesa de madera maciza, antigua, llena de arañazos y cicatrices de uso. Sobre la mesa no había jarrones de cristal ni manteles de lino. Había un biberón que ella estaba agitando con fuerza. Los dos niños estaban sentados en sillas altas improvisadas, o quizás eran cojines apilados sobre sillas normales. Estaban de espaldas a la puerta, por lo que Rodrigo solo veía sus cabecitas rubias y sus espaldas cubiertas por pijamas de algodón desgastado. Pero entonces Elena se levantó para buscar algo y giró a uno de los niños hacia la luz para limpiarle la cara con un paño húmedo. «A ver esos ojos bonitos», susurró ella, sonriendo con una tristeza infinita. La luz de la bombilla cayó directamente sobre el rostro del niño. Rodrigo contuvo la respiración, sintiendo que el suelo bajo sus pies se disolvía. No necesitaba una prueba de ADN, no necesitaba un cálculo de fechas. Lo que vio en ese rostro pequeño fue un espejo, una firma genética irrefutable que la naturaleza había puesto allí para burlarse de su ignorancia. El niño abrió los ojos, y en ese instante la distancia entre el lujo y la pobreza desapareció, dejando solo la verdad desnuda y brutal. Rodrigo retrocedió un paso, tambaleándose, con la mano en el pecho, mientras su mente intentaba procesar el terremoto que acababa de destruir los cimientos de su vida perfecta. La revelación, sangre y verdad. El ojo de la cerradura era un túnel estrecho hacia una realidad que Rodrigo Valdepeñas se había negado a imaginar. Su respiración se volvió superficial, casi dolorosa, mientras su pupila se dilataba en la oscuridad del pasillo, intentando capturar cada fotón de luz que emanaba del apartamento 3B. Dentro, la escena doméstica continuaba con una lentitud sagrada. Elena se había agachado frente a la silla alta improvisada con cojines viejos. Tenía el paño húmedo en la mano y estaba limpiando suavemente la mejilla del niño, que se había manchado con un poco de leche. «Quieto, mi amor, quieto, Lucas», susurró ella. Su voz tenía una textura de terciopelo gastado, suave pero cargada de una fatiga inmensa. El niño, Lucas, giró la cabeza buscando la mano de su madre. Fue entonces cuando la bombilla desnuda del techo, que oscilaba levemente por alguna corriente de aire invisible, iluminó su rostro de lleno. Rodrigo sintió que el tiempo se fracturaba. No fue solo ver a un niño, fue ver un espejo distorsionado por el tiempo y la inocencia. El niño tenía el cabello del color del trigo seco, idéntico al que Rodrigo tenía en las fotos de su infancia que su madre guardaba en álbumes de cuero. Tenía la misma forma de la nariz, un botón pequeño, pero con ese puente recto característico de su linaje. Pero fueron los ojos los que sentenciaron a Rodrigo a una cadena perpetua de culpa. Cuando el niño parpadeó y miró hacia la luz, el iris de su ojo derecho brilló con un azul ártico, eléctrico y penetrante. El izquierdo, sin embargo, era de un marrón profundo, casi negro, cálido como la tierra fértil. Heterocromía, la marca de los Valdepeñas, un rasgo genético recesivo que había saltado 2 generaciones. Su abuelo, el fundador del imperio de la construcción, tenía esos mismos ojos. Su padre siempre hablaba de ellos con orgullo, como si fueran una corona natural, una señal de destino y grandeza. Rodrigo no los había heredado, pero portaba el gen. Y ahora, allí, en un apartamento que olía a pobreza y humedad, un niño de 2 años llevaba la marca de su dinastía en el rostro.
Rodrigo se tapó la boca con ambas manos para ahogar un gemido que le subía desde las entrañas. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo sucio del pasillo, con las piernas temblando incontrolablemente. La matemática mental fue rápida y brutal, golpeándolo como un mazo. Los niños parecían tener 2 años, quizás un poco más. Él había echado a Elena de la mansión hacía 3 años exactos. Recordó la fecha con una claridad enfermiza, el 15 de abril. El día que firmó el contrato más grande de su carrera. Recordó cómo llegó a casa, eufórico, y le dijo a Elena que ya no estaban en la misma página, que ella era demasiado simple para la vida que él iba a tener. Le había dado 1 mes para irse. Ella se fue en 2 días. Ella estaba embarazada. Tuvo que haberlo estado. Esos niños fueron concebidos en las últimas semanas de su matrimonio, en esos raros momentos en los que él bajaba la guardia y la buscaba en la oscuridad, no por amor, sino por costumbre. Ella se había ido embarazada de gemelos, sola, sin dinero, sin familia, mientras él celebraba su libertad con champán de $1000 la botella. Rodrigo volvió a levantarse, impulsado por una fuerza masoquista. Necesitaba ver más. Necesitaba castigarse con la visión de lo que había abandonado. Volvió a mirar. Ahora veía al otro niño, Mateo. Estaba golpeando suavemente la mesa con un juguete de plástico roto. Elena se giró hacia él y le besó la frente. «Ya casi terminamos, mis príncipes», dijo ella, levantándose y yendo hacia la pequeña estufa de gas de 2 hornillas. «Ahora mamá va a cenar también». Rodrigo observó con atención, esperando ver qué cenaba ella. Imaginó que sacaría algo de la nevera pequeña que zumbaba en la esquina. Pero Elena no abrió la nevera. Tomó una jarra de agua del grifo, llenó un vaso grande casi hasta el borde y se lo bebió de un trago con avidez. Luego llenó otro y otro. Se sentó a la mesa y suspiró, frotándose el estómago. ¡Qué rica agua!», dijo en voz alta, fingiendo satisfacción para que los niños no notaran nada. «Mamá está llenísima». Rodrigo sintió que el ácido de su propio estómago le subía a la garganta. No había cena para ella. La leche era para los niños. El pan, si había, era para los niños. Ella se estaba llenando de agua para engañar al hambre y poder dormir. La imagen de la cena de prueba que él había abandonado esa noche cruzó su mente. Platos de langosta que se devolvían a la cocina apenas probados. Botellas de vino abiertas solo para oler el corcho. Postres con láminas de oro comestible. El desperdicio de su vida chocó violentamente con la escasez de la vida de ella. «¿Papá vendrá hoy?», preguntó de repente el niño de los ojos bicolores, Lucas, con esa voz pastosa de quien está aprendiendo a hablar. Rodrigo sintió que el corazón se le detenía. ¿Sabían de él? ¿Qué les habría dicho? ¿Que era un monstruo? ¿Que estaba muerto? Elena se congeló por un segundo. Su espalda se tensó. Se giró hacia el niño y le acarició el cabello con una ternura infinita. «Papá está trabajando, mi amor», dijo ella con una voz que no tembló, aunque Rodrigo sabía que por dentro ella se estaba rompiendo. «Está construyendo cosas muy grandes y muy lejos. Pero él sabe que ustedes son los niños más buenos del mundo. No hubo veneno. No hubo rencor sembrado en el corazón de los niños. Elena, la mujer a la que él había despreciado por ser demasiado simple, tenía una nobleza de espíritu que él no alcanzaría ni viviendo 100 vidas. Protegía la imagen del padre ausente no por él, sino por ellos, para que no crecieran pensando que habían sido rechazados. Rodrigo no pudo soportarlo más. El dolor era físico, agudo, insoportable. Se apartó de la puerta como si la madera quemara. Las lágrimas, calientes y furiosas, comenzaron a correr por su rostro, mojando el cuello de su camisa almidonada. Se sentía sucio, indigno.
Quería entrar, tirar la puerta abajo, abrazarlos, pedir perdón de rodillas, vaciar sus cuentas bancarias a sus pies. Pero se miró a sí mismo, sus botas de cuero, su reloj de oro, su traje de diseñador. Entrar así, ahora, sería otra forma de violencia. Sería irrumpir en su santuario de pobreza con la arrogancia del conquistador. No podía simplemente comprar su perdón. No después de verla beber agua para cenar. Necesitaba un plan. Pero antes, necesitaba asegurarse de que esa noche, al menos esa noche, ella no durmiera con hambre. El peso de la culpa. Rodrigo se sentó en el tercer escalón de la escalera descendente, en la penumbra, luchando por controlar el temblor de sus manos. El edificio estaba en silencio, salvo por el sonido lejano de una sirena de policía que cruzaba la ciudad, un recordatorio de que el mundo exterior seguía girando con su indiferencia habitual. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó de nuevo el clip de billetes. El metal frío le quemaba los dedos. Contó el dinero bajo la luz tenue de su teléfono móvil, cuidando de que el brillo de la pantalla no delatara su presencia. Había $2,400 en billetes de 100 y 50. Para él, eso era una cena con clientes, una botella de whisky en el club privado, un cambio de aceite para la Ducati. Para la mujer y los niños al otro lado de la puerta, eso era comida para meses, calefacción, ropa nueva, quizás un médico si Lucas volvía a toser. Miró los billetes con asco. El dinero, su dios y su herramienta principal, le parecía ahora papel sucio, pero era lo único que tenía para ofrecer en ese instante, lo único útil. Se levantó con el sigilo de un ladrón. Volvió a la puerta 3B. Se arrodilló en el suelo polvoriento, sin importarle que la rodilla de su pantalón de lana virgen se manchara de grasa vieja. Con dedos temblorosos separó los billetes del clip de plata. El clip se lo guardó. Era demasiado ostentoso, una huella digital de su identidad. Aplanó los billetes con la palma de la mano. Se inclinó hasta que su mejilla casi tocó el suelo. Empujó el primer billete por la rendija inferior de la puerta. El papel rozó el suelo interior con un susurro apenas audible. Empujó el segundo, el tercero. Desde dentro escuchó un ruido, una silla arrastrándose. ¿Escucharon eso? La voz de Elena sonó alerta. Rodrigo se congeló. El pánico lo inundó. Si ella abría la puerta ahora y lo encontraba allí, arrodillado, metiendo dinero por debajo de la puerta como un cobarde anónimo, la poca dignidad que le quedaba se evaporaría. Ella gritaría, llamaría a la policía, o peor, lo miraría con esa decepción infinita. Aceleró el movimiento. Empujó el resto del fajo de una sola vez, atascándolo un poco, forzándolo a pasar al otro lado. Debe ser el gato de la señora Marta. Siempre rasca la puerta, dijo Elena, calmando a los niños, aunque sus pasos se acercaban a la entrada. Rodrigo se puso de pie de un salto, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. No esperó. Bajó las escaleras de 2 en 2, aguantando la respiración, rezando para que los chirridos de sus botas no lo delataran. Al llegar a la planta baja, salió a la calle y el aire frío de la noche lo golpeó en la cara, pero no logró enfriar el incendio que llevaba dentro. Caminó rápido, alejándose del edificio, cruzando la calle hacia la oscuridad, donde había dejado de ser un observador para convertirse en un fugitivo de su propia conciencia. Desde la acera de enfrente, oculto de nuevo, miró hacia la ventana del tercer piso. Vio la sombra de Elena acercarse a la puerta. Vio cómo la sombra se detenía, se agachaba. Imaginó el momento exacto en que sus manos tocarían el dinero. Imaginó su confusión, su miedo y luego, tal vez, solo tal vez, su alivio. No hubo gritos,
No se abrió la ventana para buscar al benefactor. La luz permaneció encendida unos minutos más y luego se apagó. Rodrigo caminó de regreso a donde había dejado la moto, pero el trayecto fue borroso. La ciudad había cambiado. Los escaparates de lujo le parecían obscenos. Los anuncios de relojes y viajes al Caribe le daban náuseas. Cuando llegó a su ático, 2 horas después, el contraste fue tan violento que tuvo que apoyarse en la pared del vestíbulo privado para no caer. El ascensor se abrió directamente en su sala de estar. Todo era mármol blanco, acero cromado y arte abstracto. Olía a vainilla y sándalo, una fragancia de diseño que se inyectaba a través del sistema de aire acondicionado. Carla estaba sentada en el sofá de cuero blanco, con una copa de vino en la mano y el teléfono en la oreja. Al verlo entrar, colgó sin despedirse y se puso de pie, sus ojos lanzando chispas. «¡Por fin apareces!», gritó ella, lanzando el teléfono sobre el sofá. «¿Tienes idea de la hora que es? Mi madre ha estado llamando. El chef de la cata se fue ofendido. Me dejaste tirada en la calle como a una cualquiera y te fuiste persiguiendo a esa vagabunda». Rodrigo la miró. Realmente la miró. Vio la perfección de su maquillaje, el vestido de seda que costaba más que todo lo que había en el apartamento de Elena, las joyas que brillaban en su cuello, y no sintió nada, absolutamente nada, ni deseo, ni cariño, ni siquiera ira, solo un vacío inmenso. Carla era un maniquí en una casa de muñecas. «¿Dónde te metiste?», insistió ella acercándose, oliendo su ropa. «Apestas a calle, a fritanga». «¡Qué asco, Rodrigo! ¿Estuviste con ella? ¿Te acostaste con ella? ¡Dímelo!». Rodrigo caminó hacia el ventanal que daba a la ciudad iluminada. Desde allí arriba, todo se veía pequeño, insignificante. «No», dijo él con una voz tan fría y distante que Carla se detuvo en seco. «Entonces, ¿qué? ¿Le diste dinero para que se fuera? Eso fue, ¿verdad? Fuiste a pagarle para que no nos moleste». Carla soltó una risa nerviosa, buscando complicidad. «Bueno, si es así, está bien. Es una inversión. No queremos gente así cerca de nuestra boda». «Nuestra boda», repitió Rodrigo, como si probara una palabra extranjera que no entendía. Se giró hacia Carla. La imagen de Lucas con sus ojos bicolores y de Elena bebiendo agua para cenar se superpuso a la cara de su prometida. «Carla», dijo él con una claridad mental que no había tenido en años, «necesito que te vayas». «¿Qué?». Ella parpadeó, confundida, la copa de vino temblando en su mano. «Necesito que te vayas. Ahora. Esta noche». «¿Estás bromeando?». La voz de Carla subió una octava. «Faltan 2 semanas para la boda. Las invitaciones están enviadas. No puedes hacerme esto. Soy Carla Visconti». «No me importa quién eres», dijo Rodrigo avanzando un paso. Su presencia llenó la habitación, no con la agresividad de antes, sino con una autoridad sombría. «Me importa quién no soy yo cuando estoy contigo». «Es por ella, es por esa muerta de hambre», gritó Carla, lanzando la copa de vino contra la pared. El líquido rojo manchó el mármol inmaculado, pareciendo una herida abierta. «¿Vas a volver con ella? ¿A esa posilga?». Rodrigo miró la mancha de vino. Un vino de $500 desperdiciado en un berrinche, mientras sus hijos probablemente dormían con el estómago medio vacío. Esa mancha fue el punto final. «Vete, Carla. Habla con mi abogado mañana para la compensación por la ruptura. Pide lo que quieras, coches, joyas, no me importa. Pero quiero que salgas de mi casa y de mi vida antes de que amanezca». Se dio la vuelta y caminó hacia su despacho, cerrando la puerta tras de sí, silenciando los gritos histéricos de la mujer que hasta hace unas horas pensaba que era el amor de su vida. Se sentó en su silla de cuero ergonómica en la oscuridad. No encendió la luz. Sacó un papel en blanco y una pluma estilográfica.
No iba a ser el pagador. No iba a ser el exmarido rico que manda cheques. Eso era fácil. Eso era cobarde. Elena le había dicho, un padre ausente en un Ferrari es peor que ningún padre. Rodrigo escribió 3 palabras en el papel, 3 objetivos. Verdad, presencia, hogar. Tenía que destruir a Rodrigo Valdepeñas, el CEO arrogante, para poder construir al padre que Lucas y Mateo merecían. Y sabía que el dinero no sería su arma esta vez. Su arma tendría que ser la humildad, algo que no había practicado en 35 años. La batalla por su redención acababa de empezar, y su primer enemigo era él mismo. El cambio de paradigma. La mañana siguiente al colapso de su vida perfecta, Rodrigo Valdepeñas despertó antes que el sol. No en su cama king size con sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos, sino en el sofá de su despacho, con el cuello entumecido y una claridad mental que le resultaba ajena y aterradora. El silencio del ático era absoluto. Carla se había ido. Sus maletas, sus gritos y su perfume habían desaparecido durante la madrugada, dejando tras de sí un vacío que, curiosamente, no se sentía como una pérdida, sino como una limpieza. Rodrigo se levantó y caminó hacia su vestidor. Era una habitación en sí misma, llena de filas interminables de trajes italianos, zapatos de cuero hechos a mano y relojes que costaban más que un coche familiar. Miró su reflejo en el espejo de cuerpo entero. Lo que vio fue a un extraño, un hombre disfrazado de éxito. Ese hombre, el tiburón inmobiliario, no tenía lugar en el mundo de Elena. Ese hombre era el enemigo. Hizo algo impulsivo y necesario. Sacó una bolsa de basura industrial de la cocina. Comenzó a meter la ropa. No toda, pero sí la que representaba su vanidad más tóxica. Las camisas con monogramas, los blazers de terciopelo, los zapatos de charol. Lo hizo con una violencia contenida, arrancando las perchas, sintiendo cómo el sonido de la tela cara arrugándose era una especie de música de liberación. Salió del edificio vestido con lo único normal que encontró en el fondo de un cajón olvidado. Unos vaqueros desgastados de hace 5 años y una camiseta negra básica sin logotipos. Dejó las llaves de los coches deportivos sobre la consola de entrada. No podía llegar al barrio de Elena en un Maserati. No podía llegar como un conquistador. Tenía que llegar como un peregrino. Salió a la calle y, por primera vez en una década, bajó a la estación de metro. El aire allí abajo era espeso, cargado de humanidad, sudor y prisas. Rodrigo se sintió torpe, vulnerable sin su armadura de metal y cuero. Compró un billete luchando con la máquina automática, sintiendo las miradas impacientes de la gente a su espalda. Nadie lo reconoció. Sin el traje y la actitud de dueño del mundo, era invisible. Y esa invisibilidad fue su primer regalo. Llegó al barrio de Elena a las 7 de la mañana. Se apostó en una cafetería de esquina con ventanas sucias, pidió un café negro que sabía a agua quemada y esperó. A las 7:45, la puerta del edificio descascarado se abrió. El corazón de Rodrigo dio un vuelco doloroso. Salió Elena. Llevaba a los gemelos en un carrito doble que parecía haber sido comprado de segunda o tercera mano. Una de las ruedas delanteras vibraba y se atascaba en las grietas de la acera. Rodrigo la siguió a una distancia prudente, con la gorra calada hasta los ojos. La vio luchar para subir el carrito al autobús. Nadie la ayudó. Los pasajeros pasaban a su lado mirando sus teléfonos, ignorando a la madre que hacía malabares con 2 niños y una bolsa pesada. Rodrigo dio un paso adelante, el instinto de ayudar quemándole las piernas, pero se detuvo. Si se acercaba ahora, ella huiría. Si la asustaba, perdería la única oportunidad de entender su vida. Se subió al mismo autobús por la puerta trasera, ocultándose entre la multitud de pie. Desde allí la observó.
Vio cómo Lucas, el niño de los ojos bicolores, le señalaba algo por la ventana y cómo Elena, a pesar de las ojeras profundas y el cansancio visible en la curvatura de sus hombros, le sonreía con una luz que iluminaba todo el vehículo. Le limpió la nariz con un pañuelo de tela, le acomodó el gorrito. Eran gestos de un amor tan puro y sacrificado que a Rodrigo le dolieron los ojos de mirar. El trayecto terminó frente a la Biblioteca Municipal del Distrito Sur, un edificio antiguo, solemne, pero falto de mantenimiento. Rodrigo bajó y vio cómo Elena entraba por la puerta de servicio. Esperó. Pasaron las horas. Rodrigo no se movió de un banco del parque de enfrente. Comió un sándwich barato comprado en un puesto callejero, sintiendo el frío del otoño calar sus huesos a través de la camiseta fina. Se dio cuenta de que nunca había sentido el clima real de la ciudad. Siempre había vivido climatizado, del coche a la oficina, de la oficina a la casa. El frío era real, el hambre era real, el tiempo que pasaba lento y pesado era real. A mediodía, a través de los ventanales de la planta baja de la biblioteca, la vio. Elena no era la bibliotecaria. Llevaba un uniforme azul grisáceo, un delantal y guantes de goma amarillos. Estaba fregando el suelo del vestíbulo principal. Rodrigo sintió que el mundo se inclinaba. Su Elena, la mujer que había estudiado historia del arte, la mujer que hablaba 3 idiomas, estaba de rodillas fregando las huellas de barro de cientos de extraños para poder alimentar a sus hijos. La vio escurrir la fregona con fuerza, sus brazos tensos por el esfuerzo. La vio levantar una papelera pesada. La vio detenerse un momento para estirar la espalda, con una mano en los riñones, cerrando los ojos por un segundo de alivio antes de seguir trabajando. La culpa que Rodrigo sintió en ese momento no fue como la de la noche anterior. No fue aguda y dramática, fue pesada, sólida y asfixiante como una losa de hormigón. Él había construido rascacielos, había movido millones con una firma, mientras la madre de sus hijos se destrozaba la espalda por el salario mínimo. Y lo peor, lo más admirable, era que no había vergüenza en ella. Trabajaba con eficiencia, con dignidad, no miraba a nadie con envidia, simplemente hacía lo que tenía que hacer. Rodrigo pasó los siguientes 3 días haciendo lo mismo. Se convirtió en su sombra protectora, aprendió sus horarios, supo que los martes y jueves dejaba a los niños en una guardería comunitaria subsidiada por la iglesia local. Supo que compraba el pan en la panadería que vendía los bollos del día anterior a mitad de precio. Pero algo cambió en él. Ya no solo miraba, empezó a actuar, pero desde las sombras, sin usar su chequera de millonario, sino sus propias manos. El segundo día notó que la rueda del carrito de los gemelos estaba a punto de romperse del todo. Mientras Elena estaba dentro de la guardería dejando a los niños, Rodrigo se acercó al estacionamiento de carritos en la entrada. Sacó una pequeña caja de herramientas que había comprado en una ferretería de barrio. En 5 minutos, con grasa en las manos y sudor en la frente, arregló el eje, engrasó la rueda y ajustó los frenos. Se alejó antes de que nadie lo viera. Cuando Elena salió y empujó el carrito, se detuvo sorprendida. Lo movió hacia adelante y hacia atrás. Rodaba suave, perfecto. Miró a su alrededor, confundida, buscando una explicación, pero Rodrigo ya estaba oculto tras un kiosco de periódicos, observando su pequeña sonrisa de alivio con una satisfacción que nunca le había dado el cierre de un contrato millonario. Al tercer día, vio que la bombilla de la entrada de su edificio, esa zona oscura y peligrosa por la que ella pasaba cada noche, seguía fundida. Rodrigo fue a la ferretería, compró una bombilla LED de alta potencia y, aprovechando que el edificio no tenía portero, entró y la cambió él mismo, subiéndose a una caja de frutas vieja. Esa noche, cuando Elena llegó, la entrada estaba bañada en luz blanca y segura.
Rodrigo estaba aprendiendo una lección fundamental. El amor no se trata de grandes gestos heroicos bajo los reflectores. El amor es arreglar una rueda para que no te pese. El amor es poner una luz para que no tengas miedo. El amor es estar ahí, invisible, asegurándose de que el suelo que pisa la otra persona sea un poco menos áspero. Pero sabía que no podía esconderse para siempre. La ciudad es pequeña cuando dos almas están atadas por la sangre y el pasado. Y Elena, con su intuición de madre y mujer herida, había empezado a notar que la sombra que la seguía no era una amenaza, sino algo extrañamente familiar. La confrontación inevitable. El cuarto día amaneció gris, con una llovizna persistente que convertía la ciudad en una acuarela triste. Rodrigo estaba en su puesto habitual, en un banco bajo un árbol frondoso, frente al pequeño parque donde Elena solía llevar a los niños después de recogerlos de la guardería antes de subir al apartamento. Llevaba una capucha puesta y las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta impermeable barata. Se sentía agotado, pero extrañamente vivo. Había perdido 3 kilos en esos 4 días. Comía poco, caminaba mucho y pensaba demasiado. Vio a Elena entrar al parque. Los niños iban protegidos con impermeables amarillos que parecían patitos de goma brillantes en medio del gris. Ella no. Ella se mojaba el pelo, priorizando siempre cubrir a los pequeños. Se sentó en un banco bajo un techo de madera del área de juegos y sacó un tupper con fruta picada. Rodrigo la observaba, hipnotizado por la rutina. De repente, Elena dejó el tupper sobre el banco. No miró a los niños, giró la cabeza lentamente, con una precisión escalofriante, y clavó sus ojos directamente en el árbol donde Rodrigo estaba escondido. No había duda. Lo sabía. Elena se levantó. Dijo algo a los niños, probablemente que no se movieran, y comenzó a caminar hacia él. Sus pasos eran firmes, chapoteando en los charcos sin importarle el agua. Su rostro no mostraba miedo, sino una determinación feroz. Rodrigo supo que el juego había terminado. No podía huir. Huir sería confirmar que era un cobarde. Se puso de pie, se bajó la capucha y esperó. Elena se detuvo a 3 metros de él. La lluvia le pegaba el pelo a la frente. Sus ojos color miel estaban oscuros, tormentosos. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir jugando al detective, Rodrigo?, preguntó ella. Su voz no era un grito, era un látigo frío. No estoy jugando, respondió él. Su voz sonó ronca, oxidada por la falta de uso en esos días de silencio. Ah, no. Elena cruzó los brazos sobre su pecho mojado. Entonces, ¿qué es esto? Te veo en la parada del autobús. Te veo reflejado en los escaparates cuando camino. La rueda del carrito se arregla sola. La luz de la entrada se enciende por arte de magia. Y encontré $2,400 bajo mi puerta. ¿Crees que soy estúpida? Sé que no lo eres. Eres la mujer más inteligente que conozco. Entonces explícame, exigió ella, dando un paso adelante, invadiendo su espacio personal con la fuerza de su ira justificada. Explícame por qué el hombre que me echó de su vida porque yo estorbaba su ascenso al éxito. Ahora está vestido como un vagabundo, espiándome en un parque bajo la lluvia. ¿Qué quieres? ¿Te remuerde la conciencia? ¿Quieres que te devuelva el dinero? Tómalo. Elena metió la mano en su bolso y sacó el fajo de billetes, intacto, envuelto en una bolsa de plástico. Lo lanzó contra el pecho de Rodrigo. Los billetes cayeron al suelo mojado, dispersándose en el barro. «No quiero tu dinero maldito», gritó ella, y por primera vez su voz se rompió. «No quiero tus obras. No quiero que compres tu paz mental a mi costa». Rodrigo no miró el dinero. No se agachó a recogerlo. Mantuvo la mirada fija en los ojos de ella, aguantando el golpe, aguantando el dolor. «No es por mi paz mental», dijo él suavemente. «Es por los ojos.
Elena se quedó helada. Su respiración se detuvo un segundo. ¿Qué? Los ojos de Lucas, continuó Rodrigo, dando un paso lento hacia ella, con las manos abiertas y visibles en señal de rendición total. Tiene un ojo azul y uno marrón. Heterocromía. Elena bajó la guardia por un instante, sorprendida por la especificidad del detalle. «Es la marca de mi abuelo», dijo Rodrigo, con la voz temblorosa por la emoción. «Es la marca de los Valdepeñas. Los vi esa noche, por la rendija de la puerta. Los vi, Elena, y supe que había cometido el error más grande de mi vida, no solo por abandonarte a ti, sino por perdérmelos a ellos». Elena cerró los ojos y soltó un suspiro tembloroso, como si hubiera estado conteniendo ese secreto durante años, y de repente el peso se aligerara, pero el dolor se intensificara. «Sabía que si los veías, los sabrías», susurró ella, abriendo los ojos de nuevo. Ahora estaban llenos de lágrimas que se mezclaban con la lluvia. «Pero llegas tarde, Rodrigo. 3 años tarde. Estuve sola en el parto. Estuve sola cuando Mateo tuvo fiebre de 40 grados. Estuve sola cuando no tenía para pagar el alquiler. Tú estabas en yates. Tú estabas en revistas. No tienes derecho a venir ahora solo porque viste unos ojos bonitos». «Lo sé», dijo Rodrigo, y entonces hizo lo impensable. Allí, en medio del parque público, sobre el barro, bajo la lluvia, Rodrigo Valdepeñas, el hombre que nunca pedía perdón, se puso de rodillas. No le importó que los pantalones se empaparan. No le importó que la gente mirara. Se arrodilló ante ella, bajando la cabeza, rompiendo su ego en 1000 pedazos frente a la mujer que había despreciado. «No tengo derechos», dijo él desde el suelo, mirando sus botas gastadas. «Tienes razón. Perdí todos mis derechos el día que te dejé ir. No vengo a reclamar nada. No vengo a ser su padre de golpe, porque no me lo he ganado. No vengo a llevarlos a mi mansión, porque ya no es un hogar si no están ustedes». Levantó la vista hacia ella. Su rostro estaba bañado en lluvia y lágrimas. «Solo te pido una cosa, Elena, una oportunidad, no para volver contigo, sé que eso es imposible ahora, una oportunidad para conocerlos, para ser útil, no con dinero. Mírame, estoy aquí, arreglando ruedas, cambiando bombillas. Déjame hacer eso, déjame cargar las bolsas, déjame estar cerca. No me eches, por favor. Si me echas ahora, me muero de verdad». Elena lo miró desde arriba. Veía al hombre poderoso reducido a un ser humano suplicante. Veía la verdad en sus ojos. No había arrogancia, había desesperación y un amor naciente, torpe pero real. Ella miró hacia el área de juegos, donde los niños reían saltando en un charco, ajenos al drama de los adultos. Luego miró los billetes tirados en el barro, alrededor de las rodillas de Rodrigo. Hubo un silencio largo, solo roto por el sonido de la lluvia. «Levántate», dijo ella finalmente. Su voz era dura, pero había una grieta, una pequeña apertura en la muralla. Rodrigo se levantó lentamente, empapado y sucio. «No creas que esto arregla nada», advirtió Elena, señalándolo con el dedo. «El dinero no compra el tiempo perdido, y la confianza es como un espejo, Rodrigo. Una vez rota, aunque la pegues, se ven las grietas». «Viviré con las grietas», prometió él. «Solo déjame sostener el espejo». Elena suspiró, agotada de luchar sola contra el mundo. Miró a sus hijos y luego a él. «Lucas tiene cita con el pediatra mañana a las 8. Es al otro lado de la ciudad y siempre llegamos tarde en autobús». Rodrigo sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Era una migaja, una prueba minúscula, pero era una puerta abierta. Vendí la moto, pero alquilé un coche seguro. Un sedán con sillas para niños. Mintió rápido, o más bien planeó rápido, porque pensaba ir a alquilarlo en ese mismo instante. «Estaré aquí a las 7:30. 7:45.
Y no llegues tarde, dijo ella. Nunca más, juró Rodrigo. Elena se dio la vuelta. Recoge tu dinero del suelo, Rodrigo. Úsalo para invitarme a un café decente mañana. El que haces tú seguro sabe a rayos. Ella caminó hacia los niños, los tomó de la mano y se alejó bajo la lluvia. Rodrigo se quedó allí, solo, sucio, con miles de dólares embarrados a sus pies, pero sonriendo como un idiota. Por primera vez en años no tenía ni idea de lo que iba a pasar mañana, pero sabía que sería el día más importante de su vida. El choque de dos mundos, a las 7:45 en punto, un sedán gris plata, seguro, robusto y familiar, se detuvo frente a la acera rota del edificio de Elena. No era un Ferrari, ni un Porsche, ni ninguno de los juguetes de metal que Rodrigo solía coleccionar. Era un vehículo anónimo, de esos que desaparecen en el tráfico, y por primera vez Rodrigo se sentía orgulloso de pasar desapercibido. Rodrigo bajó del coche. Llevaba unos jeans limpios y una camisa blanca arremangada. Había pasado la noche anterior viendo tutoriales en YouTube sobre cómo instalar sillas de seguridad para niños. Tenía las manos llenas de pequeños cortes y rasguños por pelearse con los anclajes Isofix, pero cuando abrió la puerta trasera y vio las dos sillas perfectamente instaladas, sintió una satisfacción mayor que la de cerrar un trato inmobiliario. La puerta del edificio se abrió. Elena salió con los niños. Llevaba el pelo suelto, aún húmedo, y un abrigo que había visto mejores días. Al ver el coche y las sillas se detuvo. Sus ojos evaluaron la escena con esa mezcla de desconfianza y necesidad que se había convertido en su escudo. «Llegas a tiempo», dijo ella, seca, sin sonrisas. «Te lo prometí», respondió Rodrigo, abriendo la puerta trasera. «Por favor». El viaje al consultorio médico fue una clase magistral de humildad para Rodrigo. Estaba acostumbrado a que sus mujeres, incluida la Carla del pasado, llenaran el silencio del coche con chismes o quejas sobre el aire acondicionado. Aquí, el silencio era denso, lleno de significados no dichos. Los gemelos, Lucas y Mateo, lo miraban desde los espejos retrovisores con curiosidad descarada. Lucas, con su ojo azul y su ojo marrón, parecía interrogarle el alma en cada semáforo. «¿Eres el señor que arregló la rueda?», preguntó Mateo de repente, rompiendo el hielo con la inocencia que solo tienen los niños. Rodrigo miró por el retrovisor y sonrió, una sonrisa nerviosa y genuina. «Sí, campeón, soy yo. Me llamo Rodrigo». «Mamá dice que eres un conocido», dijo el niño. Rodrigo miró a Elena, que iba en el asiento del copiloto mirando por la ventana, con la mandíbula tensa. «Sí, tu mamá y yo nos conocíamos hace mucho tiempo». Al llegar a la clínica pública, Rodrigo chocó contra el muro de la realidad. No había valet parking, no había sala de espera con café expreso y revistas de moda. Había una fila de madres cansadas, niños llorando y un olor penetrante a alcohol y desesperación contenida. Rodrigo, instintivamente, quiso sacar su teléfono y llamar al director del mejor hospital privado de la ciudad, para que los atendieran VIP. Su mano fue al bolsillo, pero la mirada de Elena lo detuvo. «Si haces una sola llamada, nos vamos», susurró ella, leyéndole la mente. «Esta es nuestra realidad, Rodrigo. Si quieres ser parte de ella, tienes que aguantar la fila como todos los demás. No somos tu proyecto de caridad». Rodrigo asintió y se sentó en una silla de plástico duro que le clavaba las costillas. Esperaron 2 horas. En ese tiempo, Rodrigo no miró el reloj. En su lugar, jugó con Mateo a Veo, Veo. Le sostuvo el biberón a Lucas mientras Elena iba al baño. Sintió el peso cálido y confiado del niño en sus brazos, un peso que anclaba su existencia a la tierra de una manera que ninguna cuenta bancaria podía hacer. Cuando salieron, el cielo se había oscurecido. Empezaba a llover de nuevo. «Tienen hambre»,
dijo Elena abrochando los cinturones de los niños en el coche. «Vamos a casa». Ese «vamos a casa» sonó en los oídos de Rodrigo como una invitación al paraíso, aunque el paraíso fuera un tercer piso sin ascensor. Subir las escaleras fue una operación logística. Rodrigo cargó a Lucas en un brazo y a Mateo en el otro, mientras Elena llevaba las bolsas. Al entrar al apartamento, Rodrigo se sintió como un gigante torpe en una casa de muñecas. El techo parecía bajo. El espacio era tan reducido que tenía que moverse con cuidado para no golpear nada. Pero estaba limpio. Olía a lavanda barata y a hogar. «Siéntate ahí y no estorbes», ordenó Elena, señalando la única silla libre en la mesa rayada. Pero Rodrigo no podía quedarse quieto. «Déjame ayudar, ¿qué hago? Pela las papas. Sabes lo que es una papa, ¿verdad?», dijo ella con sarcasmo, tirándole un cuchillo pequeño y una bolsa de verduras. Rodrigo se quitó el reloj de oro y lo guardó en el bolsillo, un gesto que no pasó desapercibido para Elena, y se puso a trabajar. Sus manos, acostumbradas a firmar cheques y sostener copas de cristal, eran torpes con el cuchillo. Cortó la cáscara demasiado gruesa. Se le resbaló una papa al suelo. Se sintió ridículo, inútil, pero siguió haciéndolo. La cena fue sopa de fideos con verduras y un poco de pollo desmenuzado. Se sentaron los cuatro a la mesa pequeña. Las rodillas de Rodrigo chocaban con las patas de la mesa. Está muy buena», dijo Rodrigo probando la primera cucharada. Y no mentía. Había un sabor en esa sopa simple que le calentó el pecho de una forma que la comida molecular de los restaurantes de 5 estrellas nunca había logrado. Era el sabor del cuidado. «Come y calla», dijo Elena, aunque su tono era menos hostil. Le sirvió un poco más de pan. «Estás flaco. Te ves terrible con esa ropa barata». «Me siento mejor que nunca», respondió él, mirándola a los ojos. De repente, Lucas tiró su vaso de agua. El líquido se derramó sobre la mesa y cayó sobre los pantalones de Rodrigo. «¡Ay, no!», exclamó Elena, levantándose de un salto para buscar un trapo. «Lucas, cuidado. Lo siento, Rodrigo, tus pantalones...» «No importa, es solo agua». Rodrigo detuvo la mano de Elena con la suya. Su piel estaba áspera, caliente. Hubo una conexión eléctrica, un momento de silencio absoluto donde solo se escuchaba el goteo del agua al suelo. «Son jeans viejos, Elena, no pasa nada». Ella retiró la mano lentamente, pero el rubor en sus mejillas delató que ella también lo había sentido. Esa intimidad doméstica, ese caos pequeño de agua derramada y risas de niños, estaba derribando las barreras que ella había construido con tanto dolor durante 3 años. Rodrigo ayudó a secar la mesa. Luego ayudó a ponerles los pijamas a los niños. Era torpe. Puso el pañal al revés la primera vez y Mateo se rió a carcajadas. «Papá es tonto», dijo Mateo riendo. La palabra «papá» flotó en el aire, pesada y brillante. Elena se tensó. Rodrigo se quedó inmóvil, con el pañal en la mano. «Mateo, Rodrigo es un amigo», corrigió Elena suavemente, pero sin la convicción de antes. «Está bien», dijo Rodrigo con la voz quebrada. «Tengo mucho que aprender para merecer ese título, pero aprendo rápido». Cuando los niños se durmieron, la casa quedó en un silencio sepulcral. Elena y Rodrigo se quedaron de pie en la pequeña cocina, bajo la luz de la bombilla desnuda. «Deberías irte», dijo ella cruzándose de brazos, protegiéndose de nuevo. «Mañana trabajas, tu empresa, tus edificios». «Mi empresa puede funcionar sin mí, mis hijos no». Rodrigo dio un paso hacia ella. «Elena, sé que no confías en mí, y tienes razón, pero hoy ha sido el día más feliz de mi vida, más que el día que salí en la portada de Forbes, más que el día que compré el ático. Pelar papas contigo ha sido real». «Lo real es difícil, Rodrigo», dijo ella mirándolo con tristeza.
Lo real cansa. Lo real duele. Mañana te aburrirás. Extrañarás tu cama de plumas y tu ducha de hidromasaje. Y te irás. Y nos dejarás rotos otra vez. «Pruébame», dijo él. «Dame tiempo». «El tiempo es lo único que no nos sobra», susurró ella. En ese momento de fragilidad, donde parecía que Elena iba a ceder, o quizás a echarse a llorar en sus brazos, un sonido exterior rompió la burbuja mágica. Era el rugido inconfundible de un motor de 12 cilindros. Un motor agresivo, revolucionado al máximo, que resonó en el callejón estrecho como un grito de guerra. Rodrigo conocía ese sonido. Era el sonido de su propia vida pasada viniendo a cobrar la deuda. «¿Qué es eso?», preguntó Elena asustada, acercándose a la ventana. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba. «No mires», dijo, pero fue tarde. Abajo, en la calle oscura, un deportivo amarillo canario estaba aparcado en doble fila, bloqueando el paso. Las luces largas iluminaban la fachada del edificio como reflectores de una prisión, y junto al coche, una figura femenina golpeaba el claxon con furia maníaca. Carla había encontrado su ubicación, y no venía a hablar. El clímax, la decisión final. El claxon del deportivo sonaba ininterrumpidamente, un bocinazo largo y estridente que empezó a encender las luces de los vecinos. Los perros callejeros ladraban en coro. La paz frágil que Rodrigo había logrado construir en el apartamento 3B se hizo añicos en un segundo. «Es ella», dijo Elena, alejándose de la ventana con una expresión de horror y asco. «Es tu prometida, la mujer de la moto». «Exprometida», corrigió Rodrigo avanzando hacia la puerta. «Voy a bajar, voy a sacarla de aquí, no dejes que entre, pon el cerrojo». Pero antes de que Rodrigo pudiera llegar al pomo, se escucharon tacones golpeando violentamente las escaleras de hormigón. Carla no había esperado abajo. Subía como una tormenta, gritando nombres y maldiciones que rebotaban en las paredes del edificio. «Rodrigo, sé que estás ahí, maldito cobarde, sal ahora mismo». Su voz era aguda, histérica, amplificada por la acústica del hueco de la escalera. En el cuarto, Lucas se despertó sobresaltado y empezó a llorar. Mateo lo siguió. El llanto de los niños se mezcló con los gritos de Carla, creando una cacofonía infernal. ¡Pum! 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 Los golpes en la puerta de madera fina hicieron temblar el marco. «¡Abre la puerta!», gritó Carla. «Sé que estás jugando a la casita con la sirvienta. ¡Abre o tiro la puerta abajo!». Rodrigo abrió la puerta de golpe, saliendo al pasillo y cerrándola tras de sí para proteger el interior, pero Carla fue más rápida. Puso su pie, calzado con una bota de diseño de $1000, en el hueco y empujó con el peso de su furia. Entró en el apartamento como un torbellino de perfume caro e ira. «Aquí estás». Carla miró alrededor con los ojos desorbitados. Su maquillaje estaba corrido, su pelo despeinado. Parecía una versión grotesca de la mujer perfecta que solía ser. «¡Mírate! Estás vestido como un mecánico, en este agujero de ratas». «Carla, lárgate», gruñó Rodrigo, agarrándola por el brazo para sacarla. Su agarre era firme, sin delicadeza. «Estás asustando a los niños». «Que se jodan los niños», aulló ella, soltándose de un tirón. «Tú me debes una boda, me debes una vida, me cancelaste las tarjetas de crédito esta mañana. No pude pagar mi sesión de spa. ¿Sabes lo humillante que fue?». Elena salió de la zona del dormitorio, con Lucas en brazos. El niño estaba llorando de una forma extraña, un sonido sibilante, como si le faltara el aire. «Señora, por favor, salga de mi casa», dijo Elena, temblando de rabia, pero manteniendo la compostura. «Mi hijo está enfermo». «Tu hijo es un error», escupió Carla, señalando al niño. «Y tú eres una oportunista, seguro que lo planeaste todo, quedarte embarazada para atraparlo años después. Eres una sucia cazafortunas». «¡Basta!»,
rugió Rodrigo. Su voz fue tan potente que las paredes vibraron. Se interpuso entre Carla y Elena, su cuerpo convertido en una muralla. No vuelvas a hablarles así, nunca. En ese momento, el llanto de Lucas cesó de golpe, no porque se hubiera calmado, sino porque no podía respirar. Elena miró al niño y su rostro palideció hasta volverse gris. «Lucas, Lucas, mírame, respira, mi amor». El niño se estaba poniendo azul, sus pequeños labios cambiaban de color rápidamente, se agarraba la garganta con sus manitas, abriendo la boca en un intento desesperado de capturar oxígeno que no llegaba a sus pulmones. El estrés de los gritos había detonado un ataque de asma severo, un espasmo bronquial violento. «¡El inhalador!», gritó Elena, corriendo hacia la mesita de noche. Rebuscó frenéticamente en un cajón, sacó un pequeño dispositivo azul. Lo agitó y se lo puso en la boca al niño. Apretó. «Psh», nada, solo un sonido vacío. «Psh», vacío. «¡Está vacío!», gritó Elena con el pánico deformando su voz. «Se acabó ayer. Pensé que quedaba un poco. Rodrigo, no respira». El niño comenzaba a perder la conciencia, sus ojos bicolores se ponían en blanco, su cuerpo se ponía flácido en los brazos de su madre. «¡Hay que llevarlo al hospital! ¡Ya!». Rodrigo reaccionó al instante. El tiempo se dilató. Cada segundo era una vida. Tomó a Lucas de los brazos de Elena. El niño pesaba muy poco, demasiado poco. Rodrigo sintió la fragilidad de la vida en sus manos. «Vamos al coche», ordenó Rodrigo, empujando a Elena hacia la puerta. Pero Carla se interpuso en el marco de la puerta, bloqueando la salida con los brazos abiertos, en un acto de locura narcisista total. «¡Tú no vas a ninguna parte!», gritó ella, ciega a la tragedia que ocurría a 1 metro de ella. «No hemos terminado de hablar. Si cruzas esa puerta con ella, te juro que te destruyo. Les diré a la prensa todo. Diré que eres un maltratador, que abandonaste a tu empresa». Rodrigo se detuvo 1 milisegundo. Miró a Carla, miró a la mujer que representaba todo lo que él había valorado durante años. Imagen, estatus, poder, ego. Ella le ofrecía mantener su vida perfecta a cambio de su alma. Luego miró al niño azul en sus brazos. Miró a Elena, que gritaba su nombre con desesperación. La elección no fue mental, fue visceral, fue animal. «Quítate de en medio», dijo Rodrigo, con una voz baja y terrible. «No», desafió Carla. «Elige, Rodrigo, o yo, o estos bastardos». Rodrigo no dudó. Cargó todo su peso hacia adelante y embistió. No la golpeó, pero la empujó con el hombro con la fuerza de un jugador de rugby. Carla salió despedida hacia el pasillo, chocando contra la pared de enfrente, con un grito de sorpresa y dolor. Cayó al suelo, sus medias rotas, su dignidad destrozada. Rodrigo no se detuvo ni a mirarla. Pasó por encima de sus piernas extendidas. «¡Elena, corre!», gritó. Bajaron las escaleras volando, saltando los escalones de 3 en 3. Rodrigo protegía la cabeza de Lucas con su mano, sintiendo cómo el pecho del niño luchaba por cada molécula de aire. «Aguanta, campeón, aguanta», le susurraba al oído al niño. «Papá está aquí, papá te tiene». Llegaron a la calle. Rodrigo abrió la puerta trasera del sedán gris, pero se dio cuenta de que perderían tiempo atándolo a la silla. «Sube tú atrás con él, manténlo erguido», le gritó a Elena. Elena saltó al asiento trasero con el niño. Rodrigo se lanzó al asiento del conductor. Mateo, que había bajado corriendo de la mano de su madre, subió asustado al otro lado. El motor del sedán rugió. No era un deportivo, pero Rodrigo lo condujo como si fuera un Fórmula 1. Quemó neumáticos al salir, esquivando el coche amarillo de Carla que bloqueaba el paso, subiéndose a la acera, rompiendo el espejo retrovisor contra un poste, pero saliendo disparado hacia la avenida principal. Por el retrovisor
Vio a Carla salir del edificio cojeando, gritando insultos al aire vacío, sola en medio del barrio pobre que tanto despreciaba. «Rodrigo, se está desmayando», gritó Elena desde atrás. «Ya llegamos, háblale, no dejes que se duerma». Rodrigo se saltó un semáforo en rojo, luego otro. Tocó el claxon sin parar, abriéndose paso entre el tráfico nocturno. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. No pensaba en la policía, no pensaba en su reputación, solo pensaba en llegar. Vio el cartel luminoso de urgencias a lo lejos. Era el hospital privado más cercano, el más caro de la ciudad. El lugar donde él era socio. Frenó en seco frente a la puerta de emergencias, casi atropellando a un guardia de seguridad. Se bajó del coche antes de que éste se detuviera por completo. Abrió la puerta trasera, sacó a Lucas en brazos y corrió hacia las puertas automáticas. ¡Ayuda! Su grito fue un rugido primario que paralizó la sala de espera. «Mi hijo no respira. Necesito un médico ya». Un equipo de enfermeras corrió hacia él al ver el color del niño. Se lo arrancaron de los brazos y corrieron hacia la sala de reanimación. «¡Código azul en pediatría!», escuchó que gritaban. Las puertas batientes se cerraron, tragándose a Lucas y a los médicos. Elena intentó entrar, pero una enfermera la detuvo suavemente. «Tiene que esperar aquí, señora». Elena se derrumbó. Sus piernas fallaron. Iba a caer al suelo frío del hospital, pero Rodrigo estaba allí. La atrapó antes de que tocara el suelo. La abrazó con fuerza, sosteniendo su peso, absorbiendo sus temblores. «Está en las mejores manos», le susurró Rodrigo al oído, enterrando la cara en su pelo mojado. «No voy a dejar que le pase nada. Te lo juro por mi vida». Elena se aferró a la camisa barata de Rodrigo, manchada ahora de lágrimas y lluvia, y lloró. Pero esta vez no lloraba sola. La sala de espera y la transformación. El silencio en la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos pediátricos era un animal pesado y frío, muy diferente al silencio cómodo de un hogar o al silencio tenso de una oficina ejecutiva. Era un silencio que olía a alcohol isopropílico, cera de pisos y miedo contenido. Rodrigo Valdepeñas estaba sentado en una silla de vinilo azul, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Llevaba horas mirando una mancha de barro seco en la puntera de su zapato. Esa mancha era el único rastro de la batalla que había librado esa noche en el barrio de Elena. A su lado, Elena dormitaba intermitentemente, con la cabeza apoyada en el hombro de Rodrigo. Un gesto de intimidad, nacido del agotamiento extremo más que de una reconciliación formal. Mateo, el otro gemelo, dormía profundamente atravesado sobre los regazos de ambos, sirviendo como un puente físico y emocional entre el padre y la madre. El teléfono de Rodrigo vibró en su bolsillo. Era la cuarta vez. Lo sacó con lentitud. En la pantalla brillaba el nombre Roberto, abogado jefe. Rodrigo contestó en voz baja, cuidando de no despertar a Elena. «¿Sí? Señor Valdepeñas». La voz del abogado sonaba nerviosa, algo inusual en un hombre que cobraba $1000 la hora. «Siento molestar a esta hora, pero la situación es delicada. La señorita Carla Visconti está en mi oficina. Está histérica. Amenaza con llamar a la prensa, a los socios. Dice que la agredió, que la abandonó en un barrio peligroso. Exige la mitad de sus activos líquidos o quemará su reputación antes del amanecer». Rodrigo escuchó las amenazas y sintió nada, absolutamente nada. El miedo que solía tener a perder su estatus social se había evaporado en el momento en que vio a su hijo ponerse azul. «Roberto, escucha con atención», dijo Rodrigo con una voz gélida y precisa. «Dale lo que pida». «¿Perdón? Señor, si le damos lo que pide, su liquidez se verá seriamente afectada.
Estamos hablando de millones. Podemos pelear esto. Ella no tiene base legal para... No quiero pelear, Roberto. Quiero silencio. Quiero que desaparezca. Rodrigo miró el rostro dormido de Elena, las ojeras marcadas bajo sus ojos, la respiración suave de Mateo. Dale el apartamento del centro. Dale el coche deportivo. Dale un cheque con suficientes ceros para que se vaya a Europa y no vuelva nunca. Redacta un acuerdo de confidencialidad blindado. Si abre la boca sobre mí, sobre Elena o sobre mis hijos, la destruyo. Pero si firma y se va, que se quede con el dinero. Yo no lo quiero. Pero, señor, eso implica liquidar inversiones clave. Tendrá que vender acciones de la constructora. Perderá el control mayoritario. Dejará de ser el rey del ladrillo. Rodrigo sonrió levemente, una sonrisa triste pero liberadora. Prefiero ser el padre de Lucas y Mateo que el rey de nada. Hazlo, Roberto. Ahora. Colgó el teléfono. Al hacerlo sintió que se quitaba una armadura de plomo que había llevado puesta durante años. Había perdido la mitad de su fortuna en una llamada de 30 segundos y se sentía más ligero que nunca. La puerta de la unidad se abrió con un siseo neumático. El doctor Arriaga, jefe de pediatría y viejo conocido del club de golf de Rodrigo, salió con una carpeta en la mano. Su expresión era seria, profesional. Elena se despertó de golpe al oír la puerta, sus ojos buscando frenéticamente al médico. Rodrigo le apretó la mano con fuerza. «¿Cómo está?», preguntó Elena, con la voz quebrada. «Está estable», dijo el médico, y ambos padres soltaron el aire al mismo tiempo. Fue una crisis asmática severa, complicada por una infección respiratoria baja que probablemente llevaba días incubándose. La humedad, el frío, son factores detonantes. Llegaron justo a tiempo. Unos minutos más y el desenlace habría sido cerebral por falta de oxígeno. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo un escalofrío. Minutos. Su decisión de empujar a Carla y correr había valido una vida. ¿Podemos verlo?, preguntó Rodrigo. Solo unos minutos. Necesita descansar. Pero, señores... El médico los miró por encima de sus gafas, su mirada pasando del traje sucio de Rodrigo a la ropa humilde de Elena. Ese niño no puede volver al entorno donde estaba. Sus pulmones son frágiles. Si vuelve a un lugar con humedad, moho o frío, la próxima vez no tendremos tanta suerte. Necesita un ambiente seco, limpio y controlado. Elena bajó la mirada, avergonzada, mordiéndose el labio. Rodrigo sintió su vergüenza como si fuera propia y le dolió más que cualquier golpe. «No se preocupe, doctor», dijo Rodrigo, levantándose y poniendo una mano protectora en la espalda de Elena. «No volverá allí, nunca más». Entraron en la habitación. Lucas parecía minúsculo en la cama de hospital blanca e inmaculada. Tenía una mascarilla de oxígeno transparente cubriéndole la nariz y la boca y varios cables pegados a su pecho pequeño. El pitido rítmico del monitor cardíaco era la música más hermosa que Rodrigo había escuchado jamás. Se acercaron a la cama. Lucas abrió los ojos. Esos ojos bicolores, el azul y el marrón, miraron a Rodrigo. El niño levantó una manita débil y señaló hacia Rodrigo. «Papá, coche, rápido», murmuró el niño debajo de la mascarilla. Recordaba la carrera. Rodrigo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se las tragó. Se inclinó y besó la frente del niño, justo donde nacía el cabello rubio. «Sí, campeón, papá condujo rápido, y papá no se va a ir a ninguna parte». Elena estaba al otro lado de la cama, acariciando la mano de su hijo. Miró a Rodrigo a los ojos. En esa mirada ya no había muros ni alambres de púas. Había una pregunta silenciosa, un miedo a confiar y, al mismo tiempo, una necesidad desesperada de creer. «¿Lo dices en serio?», susurró ella, ignorando al niño por un segundo para hablar con el hombre.
Lo de no volver al apartamento. Rodrigo, no tengo a dónde ir, no tengo dinero para un depósito, y no voy a aceptar que nos instales en un hotel como si fuéramos tus amantes secretas. Rodrigo rodeó la cama y se paró frente a ella. No es un hotel, y no es caridad. Rodrigo tomó las manos de Elena entre las suyas. Estaban ásperas por el trabajo, frías por el aire acondicionado. Tengo una casa, no el ático. Es la casa vieja de mi abuela, en las afueras. Tiene jardín, tiene sol. Está vacía y necesita reparaciones, pero no tiene humedad. Rodrigo, no te estoy pidiendo que te cases conmigo otra vez, Elena. Sé que no me he ganado eso. Te estoy pidiendo que me dejes darles un techo seguro a mis hijos. Viviré en la casa de huéspedes del jardín. No entraré a la casa principal si tú no quieres. Pero, por favor, déjame cuidarlos. Déjame usar lo que me queda de dinero y de vida para arreglar lo que rompí. Elena miró a Lucas en la cama, respirando con dificultad pero a salvo. Miró a Mateo, dormido en el sofá de la habitación. Y luego miró a Rodrigo, el hombre que había vendido su alma por el éxito y que ahora parecía estar recuperándola pedazo a pedazo. La casa de la abuela, dijo ella con una sonrisa melancólica. Siempre me gustaron los rosales de ese jardín. Están secos, admitió Rodrigo. Pero puedo plantarlos de nuevo. Puedo aprender. Elena apretó sus manos. Si vives en la casa de huéspedes, tendrás que aprender a cocinar tu propia comida. Yo no voy a ser tu sirvienta. Rodrigo soltó una carcajada suave, liberadora. Trato hecho, aunque te advierto que mi especialidad son las papas mal peladas. Elena se echó a reír y luego lloró, y Rodrigo la abrazó sobre la cama de su hijo enfermo, sellando un pacto que valía más que todas las fusiones empresariales de su carrera. La resolución final y epílogo, 1 año y medio después. El sol del atardecer caía sobre el jardín trasero de la vieja casona colonial, bañando todo en esa luz ámbar y perezosa que solo existe al final de los días de verano. El aire olía a tierra mojada, a jazmín y a césped recién cortado, un perfume natural que había reemplazado definitivamente al olor a smog y asfalto en la vida de Rodrigo. Rodrigo Valdepeñas estaba de rodillas en la hierba. No llevaba un traje de $3,000. Llevaba unos pantalones de trabajo manchados de aceite y tierra, y una camiseta blanca pegada al cuerpo por el sudor. Tenía grasa negra en la mejilla y una llave inglesa en la mano. Frente a él, volcada sobre el césped, no había una Ducati Panigale de $40,000. Había una pequeña bicicleta roja de aprendizaje con rueditas de apoyo. «¡Papá! ¡Ya! ¡Ya quiero subir!», gritaba Mateo, saltando alrededor de él con impaciencia. «¡Espera, fiera! Tengo que apretar bien el sillín o te vas a caer de bruces», dijo Rodrigo, haciendo fuerza con la llave. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora tenían callos y cicatrices pequeñas, manos de un hombre que trabajaba la madera y la tierra. Había vendido la constructora, o mejor dicho, había vendido su parte mayoritaria para fundar algo más pequeño, una empresa de restauración de casas antiguas. Renovar, no demoler, era su nuevo lema. Ganaba una 10ª parte de lo que ganaba antes. Y era 10 veces más feliz. «¡Listo!», exclamó Rodrigo enderezando la bicicleta. Mateo se subió de un salto y salió pedaleando furiosamente por el sendero de piedra que cruzaba el jardín, riendo con esa risa libre que solo tienen los niños amados. Rodrigo se quedó sentado en el césped, limpiándose las manos con un trapo viejo, sonriendo mientras veía a su hijo alejarse. De repente, una sombra cayó sobre él. Levantó la vista. Elena estaba de pie a contraluz, con el sol creando un halo dorado en su cabello suelto. Se veía más joven, más llena de vida. Había vuelto a la universidad para terminar su maestría en Historia del Arte y trabajaba medio tiempo en el museo local.
Llevaba un vestido ligero de algodón y sostenía 2 tazas humeantes en las manos. «Te ves terrible, Valdepeñas», dijo ella con una sonrisa burlona y cariñosa. «Es el precio de la alta ingeniería mecánica», respondió él, aceptando la taza que ella le ofrecía. Era café negro, fuerte y dulce, tal como le gustaba. «Lucas está dibujando en el porche», dijo Elena, sentándose en la hierba a su lado, sin importarle manchar el vestido. «Dice que va a dibujar un dragón con un ojo azul y uno marrón». Rodrigo sonrió y tomó un sorbo de café. «Ese niño va a ser artista, o arquitecto. Tiene buen ojo para los detalles». Hubo un silencio cómodo entre los dos. Miraron hacia el jardín, donde los rosales que Rodrigo había plantado hacía un año estaban estallando en flores rojas y blancas. La casa de huéspedes seguía siendo su dormitorio, pero cada vez pasaba más tiempo en la casa principal. Las cenas eran juntos. Los fines de semana eran juntos, no forzaban las etiquetas. Eran una familia en construcción y los cimientos eran sólidos. «¿Te arrepientes?», preguntó Elena de repente, mirando hacia la carretera lejana, donde a veces pasaban coches de lujo corriendo hacia la ciudad. «¿De qué?». «De la Ducati, de los viajes a Milán, de la gente que te llamaba señor presidente, de todo lo que perdiste». Rodrigo dejó la taza en el césped, miró sus manos sucias, miró la bicicleta roja, miró a Lucas en el porche y a Mateo corriendo. Y finalmente miró a la mujer que tenía al lado, la mujer que le había enseñado que el amor es un verbo, no un sustantivo. «El otro día leí algo», dijo Rodrigo reflexivo. «Decía que un hombre rico no es el que tiene más, sino el que necesita menos». Se acercó un poco más a ella y le tomó la mano, entrelazando sus dedos sucios con los de ella. «Tenía mucho ruido en mi vida, Elena. Motores, gritos, aplausos falsos. Ahora tengo esto». Señaló el jardín, los niños, el café. «Tengo paz. Y te tengo a ti mirándome sin odio. No me arrepiento. Cambiaría 100 Ducatis por una tarde más, arreglando bicicletas contigo aquí». Elena le apretó la mano y apoyó la cabeza en su hombro. «El café te quedó bueno hoy», dijo ella suavemente. «Estoy aprendiendo», respondió él. A lo lejos, el sol terminaba de ponerse, pintando el cielo de violeta y naranja. La imagen final no era la de un hombre solo en una moto huyendo de su vida, sino la de un hombre anclado a la tierra, rodeado por las personas que amaba, comprendiendo finalmente que la verdadera riqueza no se guarda en un banco, sino que se sienta a tu lado a ver atardecer. Fin.